En el programa de hoy, sacerdotes nicaragüenses deportados realizan su primera misa en Washington y en Miami. El Papa expresa preocupación por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión luego de rechazar el destierro de la dictadura. ¿Quién es Monseñor Álvarez, el obispo en prisión por no aceptar el destierro? Le contamos su vida. Desde Argentina, la querida Virgen de Huachana inicia peregrinaje por el norte del país. Desde España, el Joseph Ratzinger, que no conocían, memorias de una visita que arrasó con los mitos, en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Hola amigos, hola Eddie, feliz inicio de semana. Igual a ti, Natalie, y a todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias contándoles que los sacerdotes nicaragüenses deportados el jueves último por la dictadura de Daniel Ortega realizaron su primera misa en Washington y en Miami. ¿En qué situación se encuentran los religiosos desterrados junto a los más de 200 presos políticos hace unos días? Veamos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. De la cárcel de torturas El Chipote en Nicaragua a descubrir nuevas tierras de evangelización en los Estados Unidos. Desde Miami, los sacerdotes deportados, Padre José Luis Díaz de la diócesis de Matagalpa y el Padre Benito Martínez Gamboa, celebraron su primera misa junto al exiliado obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, desde la parroquia Santa Ágata en Miami, Florida. Aquí precisamente vemos cómo el padre Benito Martínez se alistaba antes de oficiar su primera Eucaristía, luego de varios meses preso por la dictadura de Daniel Ortega. Mientras, en Washington, los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y Oscar Benavides concelebraron su primera Eucaristía en Estados Unidos. La misa fue en la iglesia San Marcos Evangelista. De acuerdo a Ana Wells, presidenta de la Alianza Nicaragüense Americana por los Derechos Humanos, organismo que se está encargando de acoger y ubicar a los más de 200 presos, se les está ayudando a registrarse legalmente en Estados Unidos. En este momento, algunos voluntarios estamos coordinando para que los lleven de compras a Walmart, porque ninguno de ellos trajo un cambio de ropa. Sin embargo, los Estados Unidos les dieron una donación inmediata para sus necesidades inmediatas a cada uno de los que recibimos. En el seminario universitario St. John Vianney de Miami vivirán los sacerdotes José Luis Díaz y Benito Martínez, los seminaristas Darwin Leiva y Melquín Sequeira, el diácono Raúl Vega y el organista Henry Corbera, según informó el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, al medio Florida Catholic. ¿Quién es Monseñor Álvarez, el obispo que pasará prisión por 26 años por no aceptar el destierro de la dictadura? Le contamos su vida. Monseñor Rolando Álvarez pasará 26 años y 4 meses en prisión luego de no aceptar ser desterrado de su país. El jueves 9 de febrero último, el régimen de Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos de Nicaragua. El obispo de Matagalpa no quiso subir al avión. El número 92, Rolando José Álvarez Lagos. No se le excluyó de la lista. Ahí va. En 24 horas, el Poder Judicial, tomado por la dictadura, resolvió así. Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, se le dio 15 años de cárcel. Por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años. Por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado, se le dio 5 años y 4 meses de cárcel y 1 año más por el delito de desacato a la autoridad. El 4 de agosto de 2022, la policía asaltó la curia episcopal de Matagalpa buscando detener a Monseñor Rolando Álvarez. El obispo, con el Santísimo en la mano, salió a pedir que acabe la represión contra su pueblo.
Días antes, el régimen de Ortega cerró varios medios de comunicación católicos. Ante la actitud indiferente de la policía, Monseñor Álvarez cantaba pidiendo paz. En el 2005, aún de sacerdote, Rolando Álvarez denunció el sabotaje del movimiento de Ortega a la visita del Papa a San Juan Pablo II en 1983, visita en la que él participó como líder de la pastoral juvenil. Hubieron personas que tomaron los micrófonos, pero obviamente no los que estaban a la vista. En 2011, Benedicto XVI elige a Rolando Álvarez para ser obispo de Matagalpa. En todo lugar y con toda diligencia. En las protestas del 2018 contra la dictadura de Ortega, la iglesia nicaragüense salió a favor del pueblo. Los obispos de todo el país se dirigieron al epicentro de las protestas para mediar por la paz. En esta mediación, Monseñor Rolando Álvarez tuvo un papel importante. Entró a la cárcel de El Chipote para hablar con los detenidos en las protestas y mediar por su liberación. Los que han estado en décadas pasadas presos en El Chipote, pues saben lo que significa estar en esas cárceles ahí. En 2020, el obispo de Matagalpa fundó Diócesis Media, un conglomerado de medios de comunicación católicos donde difundían las noticias de la iglesia. En sus homilías transmitidas en estos medios, Monseñor Álvarez denunciaba las injusticias del régimen de Ortega. El pueblo de Matagalpa le tenía un gran cariño a su pastor. Políticos que han dejado una pésima herencia no son los que necesitamos. Desde el jueves 9 de febrero último, Monseñor Álvarez, de 56 años de edad, está preso en la cárcel La Modelo. Esta cárcel es conocida por tener a los reos en celdas similares a una bóveda con espacio reducido y condiciones inhumanas. También sufren diversas torturas. No se les permite salir al aire libre, no tienen acceso a medicamentos, no pueden hablar entre los reos y a la falta de tratamiento dental les quitan la dentadura. En estas condiciones, el obispo de Matagalpa vivirá hasta el 2049. Este fin de semana los obispos del mundo se pronunciaron ante la injusta condena impuesta a Monseñor Rolando Álvarez luego de rechazar el destierro a Estados Unidos, así como sobre los políticos deportados. Los primeros en solidarizarse con la iglesia de Nicaragua fueron los del Consejo Episcopal Latinoamericano. Alertaron sobre el detrimento de los derechos de los fieles católicos en ese país. En Managua, el arzobispo Leopoldo Brenes, durante su homilía este domingo, dejó su prudente silencio sobre el caso. Alguien me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por Monseñor Rolando? Orar. Esa es la fuerza nuestra. Orar para que el Señor le dé la fortaleza, le dé el discernimiento en todas sus acciones que pueda hacer. Así que les pido que sigamos orando por todos, para que el Señor nos ilumine y sobre todo que en nuestros corazones no exista odio ni rencor. Eso no es parte de nosotros los cristianos. El cristiano es un hombre fuera de serie, me decía un profesor. ¿Por qué? Porque tiene que amar y tiene que perdonar intensamente. Así que sigamos preparándonos en esta dimensión para celebrar el tiempo de la Cuaresma que ya está próximo. Y los obispos de El Salvador se unieron al Papa en oración por los sacerdotes y políticos desterrados y despojados de su nacionalidad. Por su parte, los obispos panameños pidieron la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que abra el corazón de los líderes políticos nicaragüenses para buscar la paz, mientras que desde Guatemala los obispos pidieron que el Señor dé fortaleza a Monseñor Álvarez en este tiempo de trato injusto. Desde sus púlpitos se manifestaron en Washington el exiliado Monseñor Silvio Báez, el cardenal Óscar Rodríguez en Honduras y Monseñor Pedro Vázquez desde México. Escuchemos. Hermanos y hermanas, vivimos un momento histórico en el que los tiranos violentos y criminales ya han cruzado la línea de lo racional y de lo humano. Pero no nos engañemos, no se están mostrando fuertes, están mostrando su debilidad y su miedo. Qué triste esos jueces que son inicuos. ¿Cómo
a un hermano obispo porque se atrevió a decir la verdad. Lo han sentenciado a 26 años de prisión. Lo mismo que ocurría en los primeros siglos del cristianismo cuando se perseguía a las personas por su fe. Dios lo fortalezca y que toque el corazón, Dios, de nuestros gobernantes, para que no se sientan dueños de la libertad de los demás. Los obispos españoles pidieron a los políticos de Nicaragua que escuchen la voz del pueblo al que sirven, mientras que el episcopado en Chile calificó de injusto, arbitrario y desproporcionado el procedimiento contra Monseñor Álvarez, condenado a 26 años de prisión luego de rechazar la deportación de la dictadura. Ahora escuchemos el análisis del abogado nicaragüense Yader Morazán sobre el destierro de los 222 presos políticos, incluidos sacerdotes católicos. Lo que queda claro es que no es un hecho bondadoso al régimen, porque hemos visto que estas personas incluso se le han violentado nuevamente los derechos humanos porque han sido expulsados del país al que pertenecen. Sin embargo, pues los nicaragüenses nos encontramos muy contentos por la decisión que han pasado de un régimen carcelario en condición de tortura en libertad, pese a que se encuentran en un país el que no es el de ellos. Es evidente que estamos en presencia de un nuevo crimen de lesa humanidad, como es el crimen de deportación o traslado forzado de población, que consiste en expulsar a una persona del lugar donde se encuentra legítimamente. Es decir, la mayoría son nacionales, solamente uno es ciudadano estadounidense, que se ha nacionalizado en Nicaragua, y pues evidentemente esto se ve como un patrón más de la represión en Nicaragua que se ha venido ejerciendo desde Migración y Extranjería últimamente. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Y desde Roma, el Papa Francisco rompió su hermetismo sobre la situación de la Iglesia en Nicaragua a partir de los 26 años de cárcel el viernes último impuestos por la dictadura a Monseñor Rolando Álvarez, luego de rechazar el destierro a Estados Unidos. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. En el Ángelus de ayer domingo 12 de febrero, el Papa Francisco invitó a cumplir los mandamientos como hijos de Dios Padre y no como siervos de un Dios amo. El Evangelio de la liturgia odierna, el Papa describió que las Sagradas Escrituras dicen no matarás, pero para Jesús esto no le basta si luego se hiere a los hermanos con las palabras. Además explicó que la Biblia dice no cometerás adulterio, pero esto no basta si luego se vive un amor salpicado por la dobleza y la falsedad. El Papa Francisco destacó que la Escritura dice no jurarás en falso, pero no basta hacer un juramento solemne si luego se actúa con hipocresía. En este sentido, el Santo Padre señaló que el mensaje es claro: Dios nos ama primero, gratuitamente, dando el primer paso hacia nosotros sin que lo merezcamos. Y por ello, nosotros no podemos celebrar su amor sin dar el primer paso para reconciliarnos con quienes nos han herido. Se poi si feriscono i fratelli con le parole. Más tarde, el Papa Francisco lamentó con dolor y preocupación la situación actual en Nicaragua. En concreto, la condena a la cárcel del obispo Rolando Álvarez y los 222 presos políticos deportados. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera.
Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Preghiamo insieme la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Hacemos una breve pausa y al volver, desde España, el Joseph Ratzinger que no conocían, memorias de una visita que arrasó con los mitos. En nuestro especial, Benedicto, Amor y Verdad. Además, desde Argentina, la querida Virgen de Huachana inicia peregrinaje por el norte del país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Ojea, le transmitió al arzobispo de Managua el compromiso de oración de su episcopado por los sacerdotes y políticos nicaragüenses en el destierro ejecutado por la dictadura de Daniel Ortega. Más noticias de la Iglesia en Argentina con nuestro corresponsal, Matías Boca. En Buenos Aires, desde la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda, comenzamos informando que en la Arquidiócesis de Buenos Aires se realizó el Foro de Educación número 20, docentes y directivos analizando, escuchando, unidos, compartiendo y aportando ideas para mejorar la educación católica de la República Argentina. El foro fue organizado por la Vicaría Pastoral de Educación y se llevó a cabo bajo el lema La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. En esta ocasión, el encuentro fue parte del curso de rectores que todos los años ofrece el Consejo Superior de Educación Católica. Dicho espacio estuvo dirigido a docentes de nivel inicial, primario y también secundario, los cuales realizaron diversas actividades planteando inquietudes y problemáticas acerca de la educación católica en estos tiempos. Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, cardenal Mario Poli, estuvo presente animando a todos los docentes a continuar en la fecunda tarea de llevar una mejor calidad educativa a todos los jóvenes que serán el futuro de una patria que los necesita activos. En la educación católica siempre hay esperanza porque hay un amor que nos sostiene, porque hay una invitación a descubrir la capacidad que ya tenemos y que estamos llamados a desarrollar para poder enfrentar esta realidad tan difícil y tan particular que nos toca en este momento. En otro orden de noticias, la Virgen de Huachana peregrinó en comunidades del noroeste argentino. Gran recepción de los fieles en diferentes puntos del país. La Madre del Monte Santiagueño devolvió la visita a tantos peregrinos que en el mes de julio llegan a su santuario en la diócesis de Añatuya para su fiesta. La imagen de la Virgen inició su peregrinación misionera pasando por las localidades y parajes del noroeste argentino tales como Güemes, Camposanto y El Bordo, lugares donde la fe popular de los peregrinos se hizo presente con el canto y también con la música. Una gran alegría y devoción manifestaron los vecinos, se vio reflejada en el amor y la fidelidad para con la Madre Protectora de un pueblo que sale, acompaña y que sin lugar a dudas también camina. Estamos concluyendo lo que fue la peregrinación misionera de nuestra Madre la Virgen de Huachana, que anduvo visitando algunas localidades de la provincia hermana de Salta, donde la Virgen estuvo devolviéndole la visita a tantos salteños que en el mes de julio vienen para la fiesta, y también estamos en los festejos de la fiesta chica de nuestra Madre, donde con mucha alegría nos reunimos bajo el lema Caminando juntos, nos reconocemos hermanos. Para finalizar con la información, en un mes misionero para la Arquidiócesis de Buenos Aires, reflejaremos el campamento de verano realizado
por la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, uno de los puntos turísticos más atractivos de la República Argentina. La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia del barrio de Mataderos realizó su campamento de verano en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Fue una actividad conjunta realizada por el grupo de jóvenes, varias familias con sus hijos, los coordinadores y algunos sacerdotes. Durante los 8 días que pasaron en la ciudad rionegrina, los participantes pudieron meditar, crecer en la unión, la misericordia, la comunión, la familia y también el compartir. El campamento nos cambió la vida. Fue un antes y un después en la vida de todos nosotros. Fue una experiencia inolvidable, donde prevaleció la alegría, las risas, la unión. Fuimos todos en grupos separados y terminamos en grupo unido, compartiendo con la naturaleza. Subimos cerros, desayunábamos juntos, almorzábamos, tuvimos una convivencia hermosa. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. La Universidad de Piura en Lima, Perú, está organizando para el próximo 28 de febrero una tertulia online sobre Benedicto XVI con ocasión del 10º aniversario de su renuncia al papado. En este conversatorio, el director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, Enrique Banús, compartirá sus recuerdos e impresiones de Joseph Ratzinger, aún cardenal, que nos permitirá conocer más a uno de los personajes más importantes de la Iglesia del siglo XXI. Desde España nos acompaña Enrique Banús para ofrecernos un adelanto de sus memorias sobre Joseph Ratzinger. Señor Banús, es un gusto conocerlo. Nos gustaría saber en qué circunstancias conoció al por entonces cardenal Joseph Ratzinger. En enero, febrero de 1998, él acudió a la Universidad de Navarra, yo era profesor allí, pues le habían concedido un doctorado honoris causa junto con un economista de Estados Unidos de religión judía y un catedrático de farmacia de los Países Bajos calvinista. Yo estudié en Alemania, hablo alemán y me pidieron si podía acompañarle en esos 4 días que iba a estar en la universidad y así lo hice, traduciendo y conviviendo con él. Realmente pues desayuné, comí, cené con él, paseé por Navarra, por el campus, visité algunos lugares y conversamos de manera con gran normalidad, digamos, en una vida cotidiana, por así decir, pero 4 días. En su artículo sobre Benedicto XVI, usted lo describe como cercano, atento, normal, siendo el number 3 de la Iglesia. ¿Nos puede explicar esa descripción de Ratzinger? Sí, bueno, uno ha convivido con personalidades muy diferentes de la Iglesia, de la política, de la ciencia, y quien tiene algún puesto relevante pues suele tener una cierta actitud, ¿no? Como ir mostrando que es importante, unos más y otros menos, ¿no? En el caso del cardenal Ratzinger, que ciertamente entonces era una personalidad extraordinariamente relevante en la Iglesia, desprendía normalidad, naturalidad, afabilidad, confianza. Es decir, yo, muy poco de conocerle, pues conversábamos de temas banales, cotidianos, incluso alguna tontería que uno decía. No había en ningún momento la sensación de tener que guardar una distancia reverencial. ¿Recuerda usted cuál fue la respuesta de Ratzinger cuando en una reunión con profesores de teología le preguntaron cuál era su mayor preocupación? Sí, él dijo, les voy a decir cuál es mi mayor preocupación y se lo voy a contar con una historia. Entonces refirió un encuentro tenido días antes en Roma, encuentro de obispos, si no recuerdo mal, y donde pues iban interviniendo diferentes personajes y uno, el quinto o sexto que intervino, manifestó su contento porque se estaba hablando de problemas reales de la gente.
no como en otras reuniones donde eran cuestiones muy elevadas y un poco despegadas de la realidad. Y entonces el cardenal Ratzinger, con ese humor que le caracterizaba, dijo, bueno, yo no tenía previsto intervenir, a él le gustaba mucho escuchar, eso lo notamos en la universidad, pero en este caso pues pedí la palabra y dijo, y como soy prefecto de una congregación, me lo dieron enseguida, ¿no? Y entonces él dijo, siento disentir de quien me ha precedido en el uso de la palabra, pero yo tengo justo la impresión contraria, de que no estamos hablando de la realidad, porque hasta ahora no hemos hablado de Dios, y si no hablamos de Dios, no hablamos de la realidad, porque Dios es la realidad más real. Y si no hablamos de Dios, no entendemos el resto de la realidad. Así es. ¿Y qué le respondió a un periodista que le preguntó por la teología de la liberación? Bueno, esto fue en una rueda de prensa. Él había publicado, se habían publicado también en traducción española, unas memorias breves de su juventud, y el editor insistió en que había que hacer una presentación ante la prensa. Y vinieron los periodistas, pues, que intentaban ser así un poco provocadores, y uno le preguntó por la teología de la liberación. Y entonces él respondió que prefería hablar de la teología de la reconciliación, porque con eso se superaba el frentismo, la dialéctica que es inherente a la teología de la liberación. Coméntenos, señor Enrique, finalmente cómo participar en el conversatorio sobre Joseph Ratzinger. Bueno, la verdad es que es una iniciativa así un poco que ha salido con un carácter familiar casi, pero si a alguien le interesa, pues y me manda un correo, le facilitamos el enlace, va a ser un conversatorio por Zoom, porque va a haber personas de varios países, sobre todo de América Latina. Pero es una iniciativa que no tiene las pretensiones de un análisis científico, académico, sino es más que nada evocar una personalidad y un encuentro. Señor Enrique Bandús, gracias por la entrevista, por todo lo que nos ha comentado sobre el Papa Benedicto XVI. Un gusto. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.